Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo dentro empieza a resquebrajarse lentamente, sin necesidad de un evento dramático, sin un punto de quiebre evidente, pero con la persistente sensación de que algo esencial está dejando de sostenerse. No siempre se trata de un gran dolor, a veces es simplemente una ausencia difícil de nombrar, una desconexión silenciosa con uno mismo, como si la rutina hubiera tomado el control del cuerpo mientras el alma observa a lo lejos, sin fuerzas para intervenir. Uno se levanta, cumple con lo necesario, mantiene la conversación social, responde con educación, se presenta con corrección, pero por dentro hay una fatiga emocional que no se explica con horas de sueño ni con estrés laboral. Es otro tipo de agotamiento, más profundo, más estructural, como si la vida hubiera perdido su centro de gravedad y todo girara alrededor de algo que ya no está. A veces ese cansancio viene acompañado por un dolor sutil, uno que no duele en la piel ni en los huesos, sino en la memoria emocional, en esa parte de nosotros que recuerda lo que alguna vez soñó, lo que alguna vez creyó posible y que hoy ya no encuentra espacio para habitar. Uno intenta ponerle nombre, pero las palabras no alcanzan. No es tristeza, exactamente. Tampoco es angustia. Es un tipo de vacío que no se llena con compañía, ni con ocio, ni con logros. Un espacio interno que alguna vez estuvo habitado por sentido y que hoy se siente abandonado, casi como si uno mismo se hubiera ido de su propia casa interior. Y es ahí donde comienza la verdadera conversación. No la que se tiene con los demás, no la que se repite como mantra para convencerse de que todo está bien, sino la conversación honesta que uno empieza a tener consigo mismo cuando ya no hay lugar para las excusas ni para los disfraces. Es una voz interior que no grita, pero insiste. Una voz que dice, así no puede seguir. No como una amenaza, sino como una advertencia afectuosa. No como juicio, sino como señal. Es el alma tocando la puerta, pidiendo ser escuchada, recordando que está viva y que no vino a este mundo para ser silenciada por el miedo, la costumbre o el cansancio. Reconocer esa voz, detenerse a escucharla, puede ser el inicio de algo profundamente transformador. No porque tengamos respuestas inmediatas ni porque sepamos qué hacer a continuación, sino porque dejamos de huir de nosotros mismos. Y eso en sí mismo ya es una forma de renacer. Aceptar que algo no está bien no es una señal de fracaso, sino de lucidez. Hay una sabiduría profunda en la persona que se atreve a dejar de fingir normalidad cuando todo por dentro está pidiendo auxilio. Durante años, muchos hemos aprendido a funcionar incluso en medio del colapso interno. Sabemos sonreír cuando estamos tristes, sabemos rendir en el trabajo aunque estemos emocionalmente agotados, sabemos acompañar a otros mientras postergamos el encuentro con nuestro propio dolor. Nos hemos vuelto expertos en sostenerlo todo por fuera mientras por dentro nos sostenemos apenas con los hilos invisibles de una voluntad que ya no alcanza. Pero hay un límite, no porque seamos débiles, sino porque somos humanos. La mente puede acostumbrarse al exceso, al silencio, al olvido de uno mismo, pero el cuerpo y el alma tienen otra lógica. Ellos saben cuando algo no encaja, cuando una herida no fue cerrada, cuando una pérdida no fue realmente procesada, cuando una parte de nosotros fue callada demasiado tiempo. Y aunque intentemos tapar esas señales con ocupación, con ruido, con aparente control, llega un momento en el que todo eso se rompe. No por castigo, sino por necesidad de verdad. Porque nadie puede vivir demasiado tiempo alejado de sí mismo sin pagar un precio. Ese quiebre puede doler, claro, y muchas veces lo hace. Pero también es el principio de algo más auténtico. Es el momento en el que uno ya no puede mentirse, en el que el cuerpo ya no coopera con la negación, en el que la tristeza se instala sin pedir permiso. Y aunque eso parezca una mala noticia, en realidad es el inicio de una reconexión que no se puede dar de otra forma, porque hay dolores que no vinieron a destruirte, sino a despertarte. Hay angustias que no llegan como enemigas, sino como mensajeras. Y cuando uno empieza a escucharlas sin juzgarlas, algo profundo comienza a reorganizarse adentro. La vida interior tiene su propio tiempo y sus propias reglas. No se rige por lo que se espera de ti, ni por lo que tú mismo te impones. Y cuando te detienes a mirar, a sentir, a preguntarte con honestidad qué parte de tu historia necesita ser escuchada de verdad, ahí es donde empieza el verdadero proceso de sanación.
No uno que se logra con fórmulas rápidas ni con frases hechas, sino con la decisión valiente de sentarte contigo mismo sin escapar, sin negociar tu verdad, aunque duela. Ese momento, el del encuentro real con tu dolor, no es el final, es apenas el umbral. Y aunque el camino que sigue no será cómodo, sí puede ser profundamente transformador. Llega un punto en el que mirar hacia atrás ya no es un acto de nostalgia ni una manera de castigarse por lo que no fue. Es un intento honesto de comprender de dónde viene este cansancio, esta tristeza intermitente, esta dificultad para confiar en uno mismo, para descansar emocionalmente en la vida. No es fácil reconocerlo, pero todos llevamos una historia que en mayor o menor medida sigue ejerciendo fuerza sobre lo que somos hoy. Y no me refiero a recordar los grandes traumas o los momentos más duros solamente, sino también a esos pequeños gestos cotidianos que se fueron acumulando y que nos enseñaron poco a poco a sobrevivir, a protegernos, a dejar de esperar demasiado de los demás. Hay heridas que no se gritan, pero condicionan. Hay silencios aprendidos que hoy se traducen en dificultad para expresar lo que sentimos. Hay mandatos que absorbimos sin cuestionar y que ahora se nos han vuelto una carga. Ser siempre fuerte, siempre correcto, siempre disponible, siempre eficiente. Y si te dijera que ese personaje que construiste, que tal vez te protegió durante años, hoy ya no te representa, y si el agotamiento que sientes no fuera señal de debilidad, sino la consecuencia lógica de haber sostenido una versión de ti que ya no encaja con lo que tu alma necesita, reconocer eso es doloroso, pero también liberador. No es fácil mirar al espejo interno y descubrir que muchas de las decisiones que tomamos no fueron guiadas por la autenticidad, sino por el miedo. Miedo a ser rechazados, a no ser suficientes, a decepcionar, a quedarnos solos. Pero no se trata de culparse por eso. Al contrario, se trata de empezar a ver con más ternura a esa parte de nosotros que solo intentó sobrevivir de la mejor manera que pudo. Se trata de comprender que muchas veces no tuvimos las herramientas, ni el espacio emocional, ni el acompañamiento necesario para elegir diferente. Y justo en esa comprensión empieza el cambio real. Porque cuando dejamos de exigirnos haber sabido todo desde el principio, cuando soltamos la necesidad de haber hecho siempre lo correcto y empezamos a tratar nuestra historia con un poco más de compasión, se abre la posibilidad de escribir un nuevo capítulo sin la carga del juicio. Entonces, el pasado deja de ser una condena y empieza a ser contexto, no para quedarnos allí, sino para tomar impulso desde ahí. Porque una vez que uno entiende por qué caminó como caminó, puede empezar a elegir con más libertad hacia dónde quiere ir. Una de las trampas más invisibles del dolor es hacernos creer que lo que sentimos es resultado de un error personal, como si todo lo que nos ocurre fuera producto directo de nuestras elecciones equivocadas. Nos repetimos frases internas que suenan como sentencias. Esto me pasa por confiar demasiado. Yo tengo la culpa por haber sido tan ingenuo. Si hubiera sido más fuerte, esto no habría pasado. Y en ese tipo de narrativa silenciosa, terminamos cargando con una responsabilidad que no nos corresponde del todo. Porque no todo lo que te lastimó fue tu elección. No todas las ausencias se pueden prevenir. No todas las pérdidas se deben a una falla tuya. Hay cosas que simplemente ocurren. Hay vínculos que fracasan sin explicación clara. Hay momentos en los que uno hace lo mejor que puede y aún así no alcanza. No se trata de negar la parte que sí es nuestra, ni de victimizarse para evitar el compromiso con el cambio. Pero sí es fundamental entender que hay una diferencia enorme entre hacerse cargo de las consecuencias de nuestras decisiones y asumir culpas que no nos pertenecen. La culpa inmoviliza, endurece, desgasta. La responsabilidad, en cambio, tiene una textura más amorosa. Nos permite mirar nuestra vida con honestidad sin necesidad de castigo. Nos invita a reconocer lo que no supimos, lo que no pudimos, lo que no vimos a tiempo, pero desde un lugar de aprendizaje y no de autoataque. Y eso cambia todo. Cuando uno empieza a dejar de lado la mirada castigadora, cuando deja de tratarse como un enemigo que hay que corregir y comienza a tratarse como un ser en proceso que merece ser entendido, algo se ablanda por dentro. Se abre espacio para el perdón. No es el perdón automático que se exige para seguir adelante rápido, sino uno más profundo.
que nace cuando uno logra ver la propia historia sin filtros distorsionados. Perdonarse no es justificar lo que hicimos mal, ni negar el daño que pudimos haber causado. Es dejar de sostener una guerra interna que ya no sirve para nada. Es liberar la energía que seguimos gastando en pelear contra un pasado que no podemos modificar. Y desde ese lugar más real, más humano, más maduro, se puede empezar a elegir con mayor claridad. Ya no desde la urgencia de corregirse, sino desde el deseo auténtico de vivir con coherencia. Porque cuando uno se compromete consigo mismo desde el respeto, no desde la exigencia, las decisiones comienzan a tener otra raíz. Y entonces aparece una brújula distinta, una que no está hecha de deberes impuestos ni de miedos antiguos, sino de un deseo genuino de bienestar profundo, no perfecto, no idealizado, pero sí más verdadero. Llega un momento en el que, a pesar de no tener todas las respuestas, uno empieza a sentir que necesita moverse, no por impulso ni por desesperación, sino porque quedarse quieto en el dolor empieza a doler más que arriesgarse a salir de él. Y no es que el miedo desaparezca de un día para otro, ni que el pasado deje de pesar de forma mágica, pero algo dentro comienza a cambiar de forma silenciosa, como un leve movimiento que empuja desde adentro, casi como un susurro que dice: no tienes que entenderlo todo para dar el próximo paso. Esa voz no viene de la razón, ni del deber, ni del optimismo artificial. Viene de un lugar más profundo, donde habita la fe. Y cuando hablo de fe, no me refiero a una idea religiosa ni a una promesa externa. Hablo de esa certeza íntima que nace cuando uno decide confiar en medio de la incertidumbre. Esa fe no es la que grita ni la que exige pruebas. Es más bien la que susurra en la oscuridad, la que te sostiene cuando no hay certezas, la que te acompaña cuando ni siquiera sabes a dónde vas. Y aunque parezca frágil, tiene una fuerza inmensa, porque te permite seguir adelante sin garantías, te permite tomar decisiones sin tenerlo todo resuelto, te permite abrirte a la vida incluso cuando aún estás herido. Confiar después de haber sido lastimado no es ingenuidad, es valentía. Es el acto maduro de reconocer que lo que viviste te marcó, pero no tiene por qué definir para siempre lo que viene. Es comprender que, aunque no puedas cambiar lo que pasó, sí puedes elegir cómo seguir desde aquí. La fe no borra el miedo, pero lo pone en perspectiva. No elimina el dolor, pero te recuerda que hay algo más allá de él. Y en ese equilibrio, en esa danza entre fragilidad y convicción, uno empieza a caminar de nuevo. Quizás con pasos más lentos, más atentos, más conscientes, pero pasos al fin. Porque la vida no espera que estemos listos del todo. La vida avanza. Y si uno quiere reencontrarse consigo mismo, con su paz, con su integridad, tiene que aprender a caminar incluso con el alma temblando. No se trata de mostrarse fuerte, sino de ser fiel. Fiel a lo que uno necesita, fiel a lo que uno siente, fiel a lo que uno anhela, aunque todavía no sepa cómo alcanzarlo. Y en esa fidelidad nace una esperanza distinta. No esa que promete que todo va a estar bien, sino la que confía en que tú vas a poder atravesarlo, venga lo que venga. Porque si ya sobreviviste a tanto, si ya lograste sostenerte en tus peores días, entonces mereces darte la oportunidad de avanzar sin exigirte ser perfecto, solo presente, solo disponible, solo dispuesto a caminar contigo mismo, esta vez sin abandonarte. El proceso de reconstruirse no se parece a esas historias inspiradoras que a veces escuchamos donde todo parece resolverse con una decisión clara o una revelación repentina. En la vida real, volver a uno mismo es más bien una tarea compleja, muchas veces incómoda y profundamente impredecible. Porque hay días en los que uno siente que ha avanzado muchísimo, que ha recuperado la conexión con su centro, que empieza a ver con más claridad qué quiere, qué necesita, qué merece. Y de pronto, sin aviso, todo vuelve a desorganizarse. La angustia reaparece, la inseguridad se intensifica, viejos hábitos regresan con una fuerza que parecía ya superada. Y en ese vaivén uno empieza a preguntarse si de verdad está sanando o si simplemente está girando en círculos sin llegar a ningún lugar. Pero ahí es donde conviene recordar que sanar no es un camino recto. Es un proceso vivo, orgánico, lleno de avances y retrocesos,
de revelaciones profundas y también de caídas inesperadas. No porque estés haciendo algo mal, sino porque así funciona el trabajo emocional honesto. Y cuanto más comprometido estés con tu verdad, más consciente serás de tus contradicciones, de tus zonas grises, de tus propias resistencias internas. Eso no es un problema, eso es parte del proceso. Y de hecho es señal de que estás entrando en un terreno más real, más auténtico, más tuyo. La frustración también forma parte del camino. A veces vas a querer acelerar las cosas, sentirte mejor ya, cerrar una etapa de una vez por todas. Pero la vida emocional no responde a la urgencia. Tiene su propio ritmo, su propia lógica. Y lo que parece una recaída, muchas veces es una oportunidad para mirar con más profundidad algo que antes habías pasado por alto. Porque hay capas en el alma que solo se abren con el tiempo, con la repetición, con la madurez que llega cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a acompañarlo con menos juicio. Aceptar ese ritmo, aunque sea frustrante, te vuelve más compasivo contigo mismo. Te ayuda a entender que no todo retroceso es una señal de debilidad, sino una pausa necesaria para reorganizar lo que estás intentando transformar. Y cuando dejas de medir tu proceso por resultados visibles y empiezas a valorarlo por la calidad de tu presencia en él, empiezas a construir una base emocional mucho más sólida. Una base que no depende del estado de ánimo del día, ni de la validación externa, sino de tu decisión íntima de estar ahí para ti, incluso cuando todo en ti querría escapar. Esa decisión de permanecer, de no rendirte, de sostenerte con ternura en los días difíciles, es lo que en verdad te transforma. Después de tantas idas y vueltas, después de tanta exigencia, tantos intentos por corregirte, por encajar, por cumplir con todo lo que pensabas que te haría sentir en paz, algo dentro empieza a cambiar. Y no se trata de un gran evento ni de una revelación milagrosa. Es algo mucho más sutil, más íntimo. Es el inicio de una presencia distinta dentro de ti. Ya no estás tan enfocado en arreglarte. Ya no sientes esa urgencia constante de ser mejor, más fuerte, más estable, más productivo. Por primera vez empiezas a mirar hacia adentro sin el filtro de la corrección, sin el lente de la autocrítica. Y lo que ves, aunque sigue siendo complejo, ya no te provoca tanto rechazo. Empiezas a reconocerte, a entender por qué hiciste lo que hiciste, a abrazar la parte tuya que durante años se sintió sola incluso cuando estabas rodeado de gente. No se trata de haberte perdonado del todo ni de haber sanado completamente. Se trata de una disposición nueva, un tono más amable en el diálogo interno, una pausa más larga antes de exigirte algo que no estás listo para dar. Es como si hubieras dejado de pelear contigo. Como si de pronto te dieras cuenta de que habías estado más tiempo huyendo de ti que del mundo, y en ese darse cuenta aparece un tipo de alivio silencioso. No es una alegría eufórica, no es motivación pasajera, es más bien la sensación de haber regresado a casa. Y no una casa ideal, ni perfectamente ordenada, pero tuya. Esta presencia interna no es perfecta, tiene dudas, sigue tropezando, se cansa. Pero ya no se trata de ser impecable, se trata de ser sincero, de poder decir esto me duele sin sentir vergüenza, de poder admitir que a veces no sabes qué necesitas, pero igual decides quedarte contigo sin presionarte para encontrar respuestas rápidas. Es en esa honestidad donde nace una forma distinta de fortaleza. Una que no se mide por la cantidad de cosas que logras en un día, sino por tu capacidad de escucharte sin traicionarte. Una que se construye en silencio, mientras haces pequeñas elecciones que te sostienen en vez de romperte. Y así, sin darte cuenta, empiezas a habitar tu vida de otro modo. Te vuelves más cuidadoso con tus palabras, más selectivo con tu energía, más respetuoso de tus tiempos. No porque te hayas vuelto frío o distante, sino porque por fin comprendes que no puedes seguir entregándote entero a todo sin primero estar presente para ti. Ese cambio no necesita anuncio, no hace ruido, pero marca un antes y un después en tu relación contigo mismo. Cuando empiezas a estar presente para ti de un modo más sincero, también comienzas a ver con más claridad qué cosas ya no pueden seguir formando parte de tu vida. Y no se trata de un impulso de rechazo o de una necesidad de cortar todo con dramatismo. Es una comprensión más silenciosa, más madura, más firme.
Te das cuenta de que hay dinámicas que antes aceptabas porque no sabías cómo decir que no, relaciones que tolerabas porque pensabas que era egoísta elegirte, compromisos que asumías solo para evitar conflictos y un sinfín de pequeñas traiciones cotidianas que cometías contra ti mismo sin darte cuenta. Y ahora algo dentro de ti ya no está dispuesto a seguir sosteniendo lo que te drena, lo que te achica, lo que te aleja de tu paz. Ese cambio no siempre es fácil. A veces viene acompañado de culpa, de dudas, de miedo a decepcionar o perder vínculos importantes. Pero con el tiempo entiendes que proteger tu bienestar emocional no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Y que no puedes construir una vida en coherencia si sigues diciendo que sí a lo que te lastima solo por no incomodar a otros. Aprender a poner límites no es levantar murallas, es declarar tu dignidad. Es reconocer que no estás disponible para seguir repitiendo historias que ya conoces y que sabes cómo terminan. Es elegir desde un lugar más consciente, no desde el automatismo del miedo ni desde la necesidad de aprobación. Comienzas a elegir desde otro lugar. Ya no buscas lo que brilla, sino lo que tiene raíz. Ya no te mueve la urgencia de demostrar nada a nadie, sino el deseo profundo de vivir de un modo que te permita mirarte al espejo sin sentir que te estás traicionando. Descubres que muchas de las cosas que antes te parecían indispensables en realidad eran distracciones, refugios emocionales, compensaciones por el vacío interno que no sabías nombrar. Y ahora, desde este nuevo lugar de presencia, empiezas a habitarte con más verdad. Las decisiones no se vuelven más fáciles, pero sí más limpias. Ya no te seduce tanto lo inmediato, porque has probado lo que significa pagar con tu energía lo que aparentemente era una oportunidad. Y aprendes a esperar, no desde la resignación, sino desde la sabiduría de quien sabe que nada verdaderamente bueno se construye desde la ansiedad. Aprendes a elegir con más calma, con más criterio, con más amor propio. No para ser perfecto, sino para estar en paz. Y en esa paz comienza a florecer algo que no había sentido hace mucho tiempo: coherencia. Una forma de habitar tu vida donde lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que permites empiezan a alinearse, no todo el tiempo, no sin esfuerzo, pero lo suficiente como para que empieces a sentir que esta vez sí estás caminando en dirección a ti. A medida que vas recuperando tu centro, que te reconcilias con tu historia y empiezas a habitarte desde un lugar más verdadero, aparece una comprensión más amplia, casi inesperada. Darte cuenta de que tu proceso no es solo tuyo, que todo ese recorrido interno, todo ese duelo silencioso, toda esa reconstrucción paciente también tiene el poder de tocar a otros, incluso sin que lo intentes. Porque lo que viviste no solo te rompió, también te dio una sensibilidad que ahora puede reconocer la herida en los demás. Y sin darte cuenta, comienzas a convertirte en una presencia distinta. No por lo que dices, sino por cómo estás. Porque una persona que ha atravesado su oscuridad y ha decidido quedarse consigo sin abandonarse, genera un tipo de luz que no se impone, pero se nota. Esa luz no es espectacular, no busca reconocimiento ni seguidores. Es la luz de la coherencia, de la humildad, de la ternura que se aprende después de haber sido duro contigo mismo durante demasiado tiempo. Y es justamente esa luz la que puede acompañar a otros sin querer rescatarlos. Porque ahora sabes que nadie puede despertar por otro, pero también sabes cuánto alivia sentir que no estás solo mientras atraviesas tu noche. Y si bien no puedes evitar el dolor de los demás, puedes ofrecer tu presencia como un recordatorio de que se puede salir, que el caos no es el final, que el miedo no tiene la última palabra. Entonces, tu voz cambia, tus silencios también. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo ni explicar quién eres. Te basta con estar desde ese lugar profundo de quien ya no actúa para ser amado, sino que ama desde la honestidad. Y eso transforma tus vínculos. Te vuelves más paciente, más claro, más auténtico, también más selectivo. Porque entiendes que no todos están listos para ese tipo de encuentro real, y eso está bien. Ya no mendigas compañía, ya no negocias tu paz. Simplemente compartes lo que eres y lo que estás construyendo desde lo que has atravesado. Y ese compartir no es una estrategia,
es una consecuencia natural de tu proceso. Como un árbol que, después de resistir todas las estaciones, comienza a dar frutos sin forzar nada, solo por el hecho de haber enraizado profundo. Así te vuelves testigo